Buenas tardes, mi nombre es Raúl Andrés Romero Calderón, soy estudiante del programa de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias. De hoy vengo a exponerle mi proyecto final como requisito de grado, llamado Relación del vigor de las plantas de banano, MUSA AAA y parámetros de productividad con características de los suelos en la zona de Urabá del municipio de Carepa, departamento de Antioquia. Con una pequeña introducción, tenemos que el cultivo de banano es una de las frutas más apetecidas por todo el mundo, ya que se cultiva en todas las regiones tropicales. Es el cuarto alimento en producción de valor bruto más importante después del arroz, trigo y el maíz. El banano es cultivado en una alta diversidad de suelos bajo diferentes sistemas. Eso ha implicado las diferencias marcadas en las características de los suelos y la calidad de cultivo. Por lo tanto, la producción del cultivo está estrechamente relacionada con la característica de los suelos sobre lo que se desarrolla. Para el planteamiento del problema, la finca Van Sport pues ha presentado una serie de problemáticas causadas por la compactación de los suelos, ocasionando correlaciones con la característica de los suelos y como la textura, la estructura, el contenido de materia orgánica y la humedad del suelo. Bueno, a raíz de esta problemática, el uso intensivo pues, que ha tenido esta actividad bananera en el suelo, se ha venido evidenciando efectos de disminución del potencial productivo de cada una de las fincas. Entonces, por lo anterior que lo que mencionamos, entonces nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Influye la característica de los suelos en el vigor de las plantas y la productividad del cultivo? Bueno, como ya lo he mencionado, la empresa Banesport hace un uso intensivo de agroquímicos y de técnicas avanzadas de producción. Esto ha repercutido en que en los últimos años haya una reducción en la producción y la productividad debido al gran parte al deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Dentro de las propiedades físicas del suelo, una de las limitantes que más puede afectar los rendimientos del cultivo de banano, pues da pues su variabilidad espacial, básicamente la textura y la resistencia a la penetración del suelo, o comúnmente como la llamamos, la compactación. Nuestros objetivos, tenemos un objetivo general que es evaluar el vigor y productividad de las plantas de banano en suelos de textura contrastantes en plantaciones ubicadas en Carepa, Antioquia. Tenemos tres objetivos específicos, que es básicamente uno, que es estimar el vigor de las plantas de banano cultivadas en suelos de textura contrastante en plantaciones ubicadas en Carepa, Antioquia. Nuestro segundo objetivo específico, que es medir parámetros de productividad del cultivo en lotes de diferente vigor de las plantas de banano en plantaciones ubicadas en Carepa, Antioquia. Y nuestro último objetivo específico, que es relacionar los parámetros de vigor y productividad del cultivo con algunas características de los suelos en plantaciones ubicadas en el municipio de Carepa del departamento de Antioquia. Bueno, nuestra área de estudio está, pues ya como lo he mencionado, en el municipio de Carepa, en el departamento de Antioquia. Este se encuentra a una altura de 36 metros sobre el nivel del mar, presenta precipitaciones acumuladas anuales de 2.300 a 3.000 milímetros. Esta presenta una temperatura promedio de 28 grados, una humedad relativa máxima del 87% y una media del 83%. Básicamente, estos suelos de la zona de Urabá han presentado pues, de mediana a alta capacidad de cambio catiónico, presentan también alta saturación de bases y bajo contenido de carbono orgánico. Pertenecen a los órdenes de entisoles y insectisoles. Como lo muestra el mapa, tenemos nuestras tres fincas evaluadas, que la finca Velero, la que está en gris, la finca Piragua, que está en rojo, y nuestra finca Fragata, que está en amarillo. Estas se encuentran ubicadas plenamente en el municipio de Carepa, mientras que la finca Semillero, que es una finca extra que tiene la empresa, esta se encuentra ubicada en el municipio de Turbo. Bueno, para la selección de los sitios de muestreo, básicamente tomaron lotes de alto vigor con lotes de bajo vigor. Esto ya es esclarecido por la empresa
ya pues básicamente ya los tenía como delimitados de cuáles son los tipos que existen dentro de cada una de ellas. Entonces, para el área 1, que acá en nuestra finca Velero, tenemos el lote 37, presenta texturas de suelo franco arcilla limosa, son lotes de alto vigor, mientras que el lote 23 son suelos de textura franco arcillosa y acá pues, poseemos nuestros lotes de bajo vigor. Para la finca Piragua tenemos que el lote 13, que es el área 1, son suelos de textura arcillosa, este lote de bajo vigor, y mientras que el lote 19 presenta también texturas arcillosas, pero con la diferencia de que son de alto vigor. En nuestra finca Fragata tenemos que el área 1, que es el lote 7, presenta texturas arcillosas. Estos son lotes de bajo vigor, mientras que el lote 17, que es el área 2, presenta también textura arcillosa, pero siendo esta la lote de alto vigor. Bueno, para la selección de las plantas de alto y bajo vigor, también nos guiamos bajo el criterio de algunos autores, de quienes señalan que las plantas de alto vigor son plantas madre con una circunferencia de 76 centímetros, tomada a 1 metro desde la base del tallo, mientras que las plantas con valores inferiores serían las de bajo vigor. Bueno, dentro de estas prácticas pues se tomaron 20 plantas que estaban próximas a 3 semanas de ser cosechadas. Para la delimitación de estas subparcelas, dentro de los lotes se tomaron 1000 metros cuadrados, que eran 50 metros de largo por 20 de ancho. Dentro de cada subparcela se trazaron también pues, 2 transeptas sobre las cuales se tomaron 5 muestras simples de suelos a una profundidad de 0 a 5 centímetros para determinar la densidad aparente del suelo. Acá, como lo muestran las imágenes, tenemos nuestro ya el área delimitada, del cual hicimos nuestros muestreos de cada uno de nuestras plantas. Para la determinación de la densidad aparente del suelo, básicamente se determinó por el método del cilindro. Bueno, acá tenemos nuestros implementos, que es el palín, como muestra la imagen 1. Tenemos también nuestra regla o tabla y tenemos nuestro martillo y desde luego nuestros cilindros. Básicamente, como lo muestra la imagen 2, se hizo un barrido que no quiera hojarasca, que el suelo estuviera libre. Se hizo, bueno, se dispuso el cilindro a 20 centímetros de una planta madre. Después, pues ya que nuestro cilindro se haya dispuesto en el suelo, se hizo presión para que se penetrara y quedara a ras del suelo para posteriormente removerlo por ayuda pues, del palín, y ya cuando se haya removido el suelo, tratar de que no se perdiera. Acá, como lo muestra la imagen 4, ya tenemos nuestra muestra. Entonces a esto se le hizo un barrido del excedente del suelo que quedara a ras del tubo sin que se perdiera suelo. Y ya con esto, pues básicamente se pasó a pesar nuestras muestras para poder obtener nuestro peso húmedo. Y ya posteriormente, esto se llevó a un laboratorio para poderlas poner en un horno por 24 horas para poder hallar nuestro peso seco y así poder determinar nuestra densidad aparente. Las variables de productividad del cultivo fueron las siguientes, las que se tomaron, que ya como le mencionó, la circunferencia del pseudotallo, pues a cada planta madre se le midió la circunferencia del pseudotallo a 1 metro de altura sobre la superficie del suelo. Para el número de manos, pues a cada racimo pues se le contó el número de manos que correspondían
para el número de dedos, lo que se hizo fue que se tomó la segunda mano y se le contó cada uno de los dedos. Para la longitud del dedo, básicamente, pues se determinó, o bueno, se midió desde la base del lápice, del pedicelo hasta el lápice del dedo con una cinta métrica, como lo muestra aquí nuestra imagen. Para el diámetro del dedo, básicamente pues, se usó un vernier o un calibrador midiendo la parte media, como lo muestra acá la imagen, de los 3 dedos centrales de la segunda mano. Para la altura del hijo de sucesión se hizo la medición desde el nivel del suelo hasta la inserción del pseudopeciolo de la última hoja candela. Para la densidad de plantas, básicamente se tomó en su parcela, se hizo conteos de las plantas que habían y esto lo correlacionamos, o bueno, se hizo una multiplicación para poderlo llevar a una hectárea, entonces se multiplicó por 10. Para la cosecha, pues básicamente se recolectaron los racimos según el estado de madurez, más o menos entre 11 a 12 semanas, a excepción de la finca Velero, que pueden cosechar a 10 semanas porque allí el llenado del fruto es mayor y es más rápido. Para el peso del racimo, básicamente, se tomaron pues los 20 racimos por cada tratamiento. Allí pues se determinó mediante el aplicativo Xioma, que es un ecosistema de agricultura de precisión basada en Internet de las Cosas y sensores para la recolección de data productiva. Bueno, para la finca Banesport, pues tiene su manejo agronómico. Entonces tenemos que ellos pues, hacen un control de arbences, un desmache, que es una de las labores más importantes porque de allí deriva que la planta sea de alto vigor también. Se toma de la periférica del pseudotallo, el material de propagación, siembras nuevas, ya se puede hacer por rizoma, por cabeza de toro o por meristemo. Tenemos también el desoje, tenemos también el amarre, el embolse y la identificación. Tenemos también el deflore, el desdede, también tenemos el desmane y el desbacote. Bueno, ya entrando en resultados, se encontró pues que en la finca Velero, Fragata y Piragua, el CPM, que es la circunferencia de la planta madre, la altura del hijo de sucesión y el número de manos por racimos fue estadísticamente superior en los lotes de alto vigor con respecto a los de lotes de bajo vigor. Lo podemos apreciar acá en nuestra tabla, por lo menos el CPM de Velero fue 89,7 a comparación del de bajo vigor, que es 65,3. Al igual acá lo podemos comparar con la altura del hijo de sucesión, que por lo menos los lotes de alto vigor fue de 3,22 metros a comparación de los lotes de bajo vigor que fue de 2,12 metros. Al igual que el número de manos, más o menos pues Velero entra en un rango de 8,5 a básicamente podemos encontrar también el número de manos, hasta 13 manos se han encontrado a comparación de los lotes de bajo vigor, que más o menos aproximados siempre van a ser de 7 manos a 8. Al igual que todas las fincas, también pues se hizo la comparación, igual Fragata, siempre el CPM fue superior al de bajo vigor, la altura del hijo de sucesión y el número de manos, al igual que Piragua, con la misma correlación. El número de dedos por mano y la longitud del dedo fue similar entre los lotes de alto y bajo vigor de la finca Velero y Fragata, acá como lo muestra aquí en amarillo y en azul. Entonces fue siempre superior
a comparación de la finca Piragua. Aquí ya en el diámetro del dedo, básicamente fue mayor en los lotes de alto vigor. En la finca Piragua, como lo muestra acá nuestra tabla, mientras que en la finca Velero y Fragata no se observaron diferencias significativas. También pues se hace una relación de estos resultados de acuerdo pues también señalado a un autor que es Contreras. Este señor pues trabaja también en la empresa Univan, que es la que se encarga de exportar la producción de la empresa Banesport. Entonces él dice que él considera que las plantas de tipo A son todas aquellas plantas que tengan una circunferencia mayor a 80 centímetros. En este caso, solamente se presenta en la finca Velero, acá con un pseudo tallo de 89.7 centímetros. Entonces, es una planta o es un vigor de tipo A. Es la única que se presenta de las fincas. Mientras que la finca Fragata y Piragua presentan un tipo B de vigor que oscila entre los 70 a los 79 centímetros. Por otro lado, pues los lotes de bajo vigor, hay un tipo C que es de 60 a 69 centímetros. En este caso, el único fue Velero, con 65.3. Y en relación a Fragata y Piragua, es un tipo D de vigor que es menor a 59 centímetros. Para los resultados de nuestra tabla 2, se presentan los valores promedios para la variable del peso del racimo para cada una de las fincas evaluadas. De acuerdo con los resultados, se observaron diferencias estadísticas en el peso del racimo de los lotes de alto y bajo vigor, siendo el peso del racimo mayor en los lotes de alto vigor. En relación con la densidad de plantas, se puede apreciar que la finca Velero presentó una mayor densidad y en la finca Piragua se encontró que presenta una menor densidad de plantas por hectáreas. Cabe mencionar que a través del tiempo, pues estas fincas han tenido limitaciones como los factores climáticos, abióticos. En consecuencia de estos factores, la degradación del suelo es notoria y pues ha conducido a la pérdida de superficie por erosión. En relación con el material genético, básicamente se vuelven más susceptibles pues, a plagas, a enfermedades, y se va afectando el vigor de las siguientes generaciones, reduciendo pues así la producción de cada una de las fincas. Bueno, aquí ya con acorde a lo establecido pues también por Contreras en este sector, la unidad de producción por hectáreas deben ir en función al tipo de suelos. Entonces dice que el manejo agronómico es lo que determina el vigor de las plantas. Entonces, siendo el rango poblacional en relación con las unidades productivas por hectáreas. Entonces dice que oscila entre 1.600 a 1.700 plantas por hectáreas. Siendo este el tipo A, entonces la que más nos representa es la finca Velero, que oscila entre los 1.690 a 1.760. Bueno, por lo tanto, la finca Piragua y Fragata, pues el rango poblacional es menor, ya que esta pues, difiere en base pues, a la cuantificación y ordenamiento de la plantación. Entonces aquí pues también podemos encontrar de que podemos encontrar plantas pobres, espacios vacíos, necesidad de resiembra y pues posteriormente pues por las condiciones ambientales podemos también encontrar plantas caídas. Bueno, para nuestra tabla 3, que es nuestro último resultado,
se puede apreciar que pues, no se encontraron diferencias estadísticas significativas entre los lotes de alto y bajo vigor para la finca Velero y Fragata. Es de destacar que la densidad aparente de los suelos de la finca Velero presentan valores correspondientes a lo establecido para los suelos de textura francas, que oscilan entre 1,35 a 1,50 gramos sobre centímetros cúbicos. Bueno, esto evidencia que son suelos óptimos, ya que permite que las raíces de esta penetren libremente en el suelo y asegura una adecuada porosidad y aireación e infiltración del agua. Por su parte, los suelos muestrados en la finca Fragata presentaron valores de densidad aparente por encima de los valores de referencia que se consideran normales de los suelos de textura arcillosa, que es de 1,20 a 1,30 gramos sobre centímetros cúbicos, lo que evidencia que esos suelos están presentando un proceso de deterioro y pues ya pues, se presenta la compactación. Mientras que los suelos de la finca Piragua, la densidad aparente fue estadísticamente mayor en los lotes de plantas con bajo vigor y en comparación con los de alto vigor, puesto que los valores obtenidos están por encima de los parámetros de referencia considerados como normales para los suelos de textura arcillosa. Bueno, a comparar estos datos, la densidad aparente de los suelos con los parámetros de vigor y productividad de las plantas, se puede observar que la finca Fragata y Piragua, pues en términos generales ya presentaron pues, los valores más bajos de productividad y el peso del racimo. Entonces, por lo que se puede decir pues, que la compactación del suelo está afectando negativamente la producción de estas fincas. Entonces, esta es la pregunta, la respondemos de las problemáticas de los suelos. Ya para finalizar las conclusiones, de la finca Fragata y Piragua presentaron pues, los valores más bajos de productividad y peso del racimo, especialmente en los lotes de bajo vigor. El vigor de las plantas de banano se vio afectado por la densidad aparente del suelo. Los suelos de la finca Fragata y Piragua evidenciaron un cierto grado de compactación debido a los altos valores de densidad aparente, los cuales estuvieron por encima de los valores de referencia para los suelos con ese tipo de textura. Y ya para recomendaciones, básicamente se debe considerar hacer seguimiento de las plantaciones de bajo vigor y hacer eso que corresponde a la viabilidad de acrecentar labores agronómicas para mejorar la futura producción y que no repercuta en la pérdida de productividad. Evaluar periódicamente los lotes de bajo vigor y enfocar en renovar las plantaciones y que éstas se pueda adecuar a los terrenos o lotes para mejorar la calidad del suelo, teniendo en cuenta en primicia el estudio del suelo y los drenajes para los problemas de precipitación y así evitar pérdida por erosión. Ya por último, incorporar labores como la aplicación de abono orgánico y manejo de cobertura que contribuyen a disminuir la densidad aparente de los suelos de la finca Fragata y que prevengan la compactación de cada una de las otras fincas. Ya, muchas gracias por su atención. Espero que sea de su agrado esta presentación. Gracias.